Este mes de diciembre en Digestión queríamos dedicarlo a emprendedores, a gente que después durante el verano va a quedar eh, esta- estas notas que transmiten pasión para, si por ahí estás con dudas, con ganas, contagiarte con gente que está en el mambo hace que uno quiera hacer cosas. Y hablando de gente que está en el mambo, me llega un comentario de alguien que hemos entrevistado, el doctor Rodolfo Valle, que me dice: este crack abre en Córdoba, vayan a probar lo que hace, y sale cruzando las calles de Villa Allende como un crack. Y dije, ¿qué hará este flaco? ¿Qué hará este tipo que lo veía como un flaco? Después cuando googleas, te enterás que existe heladería Porto, que tiene un concepto de heladería muy particular y que desde San Juan empiezan a expandirse con mucha impronta muy personal, con una estrategia de diferenciación, pero aparte con una forma de gestionar e incluso de profesionalizar la gestión que me parecía muy interesante, poder mostrar cómo de algo que es rico, de algo que gusta, algo que tiene que ver con el placer, se puede hacer un buen negocio, o creo yo que debe ser un buen negocio. Así que para eso vamos a hablar con uno de los propietarios, con Santiago Nieto, propietario de Heladerías Porto. Gracias por esta entrevista, Santiago, con Digestión. Bueno, gracias a vos por invitarme. La verdad que es un placer que me hayas llamado, Roberto, y acá estoy para lo que sea, lo que tenga que salir. Se te ve joven, jovencísimo, para que te, El jueves cumplo 42 años. un pibe. Y digo, che, ¿hace cuánto existe Heladerías Porto? ¿Por qué estás en el rubro del helado? Porto nació en el año 98, después de... aunque no lo creas, fue por una necesidad. A mi papá y a mi mamá la echaron del trabajo en la época de la globalización, en el año 96, 97, en esa época. Mi papá era bancario, mi mamá trabajaba en OSDE, en la obra social. A pesar de que eran unos buenos cargos, realmente removieron a todo el banco y a todo OSDE. Y cuando mi papá se queda en la calle, empieza a retomar, a vender todo lo que tenía o al alcance, o lo que hacía mi mamá, o lo que conseguía. Nosotros justo vivimos enfrente de una escuela, entonces lo primero que salió fue hacer bizcochuelos, pizzas o cosas y venderlas en la escuela. Después de superar una gran depresión que pasó mi papá por culpa de esto, imagínate, 45 años, quedarte sin trabajo, con 4 hijos, una casa en construcción, cumpleaños de 15 que pagar y un montón de cosas. Él logra salir de ahí, y una de las tantas cosas que vendía era helado, porque un amigo de él le debía plata de un préstamo que él le había pedido y le daba helado para que él lo venda. Como el helado no lo podía llevar en un tupper para vender, se le ocurrió una manera de venta que salió con una libreta de papel, lapicera, a vender casa por casa. Nosotros vivimos en un barrio que son 500 casas, y casa por casa él vendía de lunes a viernes para el domingo. Levantaba Como una pedido, preventa. hacía una preventa, y el domingo te llegaba el helado al mediodía a tu casa. De esa manera, él con 8 sabores, un freezer y 4 cadetes, porque éramos nosotros 4 los que salíamos. Era mi mamá, mis 3 hermanos y yo, mis 2 hermanas y yo, porque mi hermano más chico era muy chico. Salíamos a repartir en bicicleta, en lo que sea. Y así nace Porto. Nace una heladería en donde mi papá dijo: ¿cuál es lo que más vendo? ¿Es helado? Tengo que hacer una heladería. A la primera temporada que abrimos un mostrador en la casa, eran muy poquitos sabores de esta misma heladería, pero empezó a sumar helados de otras. San Juan tiene una particularidad, que tiene muy buenos helados de toda la vida, desde los años 60, Habana, Alpina, Sopensa, han sido grandes referentes del helado artesanal argentino. En los 90 eran, para mí, los mejores helados de la Argentina. Entonces él empezó a comprarle a todas las heladerías lo mejor de cada una, y así nace Porto, con los mejores helados de San Juan,
en un solo lugar. Mirá, con una estrategia de nicho, apuntando al barrio ese de 500 casas donde era el más fuerte ahí tu viejo. No era el más fuerte, estábamos a 7 o 10 kilómetros de la ciudad, o sea, de la capital. Estábamos en un barrio muy solitario, en donde no había mucha... Era solamente ese barrio de 500 casas y un hospital. Era el campo, literal. Claro. Pero sí con la ideología de que teníamos los mejores helados de San Juan, y no mentía. Porque era... De aquel le sacaba los chocolates, al otro le sacaba los dulce leche, al otro las frutas al agua, y así armó su cartelera de casi 50 sabores con lo mejor de San Juan. O sea, acá no se discutía. Teníamos los mejores de Sopelsa, y cada heladero nos vendía, que eso era lo extraño. Claro. En ese momento, como fue algo irruptivo, lo que hizo mi viejo, decir, dame tantos baldes, dame tantos baldes, dame tantos baldes, y él puso un nombre y vendió. Claro, hicimos la primera temporada y ya la segunda temporada fue furor. Gente que venía de otros lados, de otros departamentos a probar los helados porque eran los mejores y siempre reventa. En la segunda temporada... Fíjate qué interesante para alguien que esté escuchando, que dice, ¿cómo no se me ocurre un negocio? Y en realidad a tu viejo se le ocurrió, en la desesperación, la combinación de los negocios de otro, y ahí salió el negocio. O sea, no... Vos fíjate que él hizo con lo que ya existía en San Juan un negocio 100% nuevo. Entonces, bueno, fue un éxito, y a partir de ahí mi viejo se empieza a enamorar del producto, nos empieza a transmitir esa pasión. Mi viejo no dormía, no comía nada, era enfocado 100% en el negocio. Hay personas trabajadoras, pero yo siempre digo, cuando yo lo vi laburar a mi viejo en esos años, era terrible. Santiago, dijiste en el 98, ¿no? O sea, igual ya vinieron varios añitos. Ya pisando, yo de esto ya te estoy hablando, ya pisando el año 2000, cuando nosotros adquirimos en el 98 adquirimos la primera máquina. Mi papá en finales del 98, principios del 99, compra la primera máquina de helado, y ahí empezamos a fabricar helado. Así que imagínate los años que vinieron después. ¿Qué es lo que vos decís? Con un lomo castigado como el de tu viejo, que ya venía de reinventarse. Mi papá, para comprar la máquina, ya no le quedaba nada para vender, porque pasamos realmente una época complicada, y lo único que le quedaba era la casa y el auto. El auto lo usábamos para delivery, entonces no lo podíamos vender. Aparte, ya no tener auto era lo que teníamos. O sea, y mi viejo hipoteca la casa para poder comprar la primera máquina. Una máquina que valía $40.000 en ese momento, y lo único que le quedaba era la casa y la hipoteca para poder comprar. Año 90, fines del 98. Mi viejo de niño perdió 3 casas con los bancos. Así que imagínate lo que fue para él esa decisión. Pero bueno, fueron todas enseñanzas. Yo creo que para mí eso es el nacimiento de todo. A mí, si hay algo que he heredado de mi viejo, es eso. Es la pasión por... Y no perder el foco, no perder el objetivo de siempre para adelante. La verdad que lo que hizo en ese momento no tiene precio. No, y además perdió 3 casas con los bancos y trabajaba en banco. O sea, vos te das cuenta que no es que le tiene miedo el cuco. Va y lo hace comer el cuco, ¿viste? Se mete en el cuco. Claro, le dice, a ver, vamos a echarnos un ratito, le dice. Hipoteca, se pone a fabricar. Compra la primera máquina. Revender, fabricar. No, para él era totalmente sencillo. Para él creía que compraba la máquina y estaba todo bien. Trajo la máquina, trajo un par de gente que le dijeron que le iban a enseñar a hacer helado. Hicimos los primeros helados y eran horribles. No se acercaban ni cerca a lo que nosotros teníamos. Y invierte en un italiano. Como había hipotecado la casa, la plata que había juntado para comprar la máquina no la usó, porque él creía que con $5.000 podía comprar una máquina, y se gastó los $5.000 que tenía en un italiano para que le enseñe a hacer helado. Y a partir de ahí arranca en
El Barrio Camus, un Porto con una máquina 0 kilómetros, la mejor tecnología y asesorados por un italiano 100% para nosotros. O sea, el mejor escenario para arrancar. Y a partir de ahí empezamos a rodar ya con los sabores nuestros. Al cabo de un año pudimos reemplazar todos los sabores y pudimos tener el 100% de la cartelera nuestra. Aparte que ya los heladeros empezaron a, che, no, ya no te vendo más, yo ya no te vendo más, claro. Yo ya no te vendo más, porque ya estábamos comiendo el mercado con los helados de ellos. Entonces era raro, ya los precios empezaron a subir y bueno. Por suerte pudimos hacer un buen helado y empezamos a reemplazar. ¿Cuál fue el gusto que le abrió la puerta a Porto? El gusto ese. Mira, que fabricaron y dijeron, parece bueno. Hay 2 o 3 sabores que... No, el cambio de sabor era muy, muy sencillo. Es, che, vamos a hacer americana. Y americana, hasta que sacamos una americana que mejor que la que teníamos. Hasta que no pasaba eso, no la reemplazábamos. Y así. Después vino la invención de sabores que mi papá inventó en ese momento el chocolate Capcha, que para nosotros hoy en día es un chocolate que está en todas las heladerías, pero en ese momento no existía. Inventó el fragolino, que es una crema de limón con coco y con frutillas. Fueron sabores muy emblemáticos nuestros que realmente marcaron. Y hay algo que siempre nos destacamos, que fue con el dulce de leche, porque se hizo un trabajo muy, muy interesante con el dulce de leche. Empezamos a investigar mucho y la verdad que el dulce de leche fue uno de los caballitos de batalla toda la vida con las frutas al agua. Nada. Siguiendo un poco con la historia ahí, 2001 Corralito, la cuota de la máquina se fue 3 veces a lo que valía, nuevamente un bajón, pero yo siempre digo que la fuerza de mi viejo fue terrible, la fuerza de la familia que ya se había formado en ese momento, nada iba a caer, pudimos salir de eso muy bien, tranquilamente, seguimos trabajando desde el Barrio Camus siempre, y nada, y agradecidos obviamente de toda la comunidad. Mi papá siempre estuvo relacionado con la comunidad, presidente de la Unión Vecinal, un apellido limpio, un apellido que no... Entonces todo eso yo creo que colaboró a que le demos una mano a este tipo que está en la calle y de repente se transformó en una empresa, ¿no? Y ya Porto era parte del barrio. Vos imaginate que para mucha gente su rutina, el único que le había acercado dulzura a ese barrio era tu viejo, ¿no? Y vos ya con 20 ya estabas en condiciones de escuchar. Mi historia, obviamente, cómo nace en la heladería desde niño, para mí fue totalmente distinta la situación. Para mí fue el mejor momento de mi vida cuando vi un freezer con helado en mi casa. No me calentaba si mi papá tenía trabajo, si no tenía trabajo. Para mí habían traído helado a la casa. Como niño, lo mejor que te puede pasar. Y así fue mi conexión con el helado. Yo arranqué en el mostrador con 12 años. Ya con 14 años cumplí un horario y yo ya tenía mi trabajito, yo ya tenía mi plata. Trabajé siempre con mi viejo. Después de los 15, 16 años ya iba yo a los eventos, atendía eventos de cumpleaños de 15. Para mí, imagínate que con 16 años, claro, ir a un cumpleaños de 15 como el heladero. Era el que repartía el helado, o sea, era ganar y ganar, ¿no? Influencer, claro. Se hacían las 2, 3 de la mañana, se terminaba el helado y yo ya me quedaba en el cumpleaños de 15. Claro, estamos hablando con Santiago Nieto, propietario de heladería Porto. Me está contando una historia apasionante de una familia emprendedora, que eso tiene que ver, ¿no? Uno por ahí como padre toma decisiones en el medio de las crisis y cree que los chicos están sufriendo a la par, y la verdad uno lo va viviendo como un juego, como una oportunidad, como decir, che, qué copado, ahora me dedico a los helados. Y ahí empieza como una realidad ya entrado en los 2000, que tiene esta cuestión de los que han fabricado, ¿no? Del insumo. El insumo, me imagino, en términos de helado, corregime si no, el chocolate, te lo piden todo y resulta que nosotros no fabricamos chocolate, depende a dónde conseguís chocolate, cuánto queda en Buenos Aires y cuánto te llega. ¿Cómo fue esa parte
de convivir como productor y luchar por la materia prima? Fue muy difícil, yo me acuerdo que se rabiaba mucho porque dejó de entrar un montón de cosas, ya la parte de lo que era materia prima para la producción, nosotros dependemos mucho, en ese momento sobre todo, de Italia, de Bélgica, nosotros comprábamos un chocolate belga y de repente no entraba más, y de repente nosotros comprábamos pastas en Italia y ya no entraban más. Después, bueno, vino toda esta reinversión de las empresas italianas que vinieron a Argentina y pusieron sede acá para poder fabricar. Hubieron unos años difíciles, pero lo bueno que tiene el helado es que podés reinventar sabores. Hoy no hay esto, bueno, ya está, hacemos esto y empezamos también a tener soltura en ese sentido. Tal vez no teníamos 9 tipos de chocolate, teníamos 6 y andábamos bien, o sea, pero fue una época difícil de la materia prima, pero también, como siempre digo, o sea, el argentino se acomoda a cualquier cosa. O sea, sí. Y pensando en eso, digo, también conozco algo de San Juan, los cortes de luz. A veces me imagino has tenido que ver cómo solucionar, porque ahora todo el mundo tiene como su grupito electrógeno, pero no sé cómo manejabas esa situación. Nosotros, cortes de luz, para colmo siempre se corta la luz en Navidad, ¿viste? En Navidad, en San Juan, es viento sonda, se corta la luz, ya es una constante. Pero los cortes de luz es muy, muy importante en la heladería porque en realidad a las 3 horas el freezer se derritió, o sea, ya no sirve más nada. Y el helado no es que lo podés volver a enfriar, no, lo perdiste. O sea, en las cámaras de frío sí te aguantan 7, 8 horas. Entonces el corte de luz como que aguanta en la cámara. Pero nosotros tenemos un amigo, muy amigo de acá, que tiene grupos electrógenos y nos lo alquila en el momento del corte de luz. Así que nunca hemos tenido que comprar grupo electrógeno. Pero un amigo siempre. ¿Ah? Un amigo que te salva. Exactamente, llamo y en media hora tengo el grupo electrógeno donde yo lo necesite. Así que eso es... Eso que dijiste es una característica del producto y que alguna vez una empresa muy grande, una multinacional, quería poner en los frigobar helado y decía no, porque no tenemos garantizado el frío y una vez que se descongela no vuelve a lo mismo. ¿Qué es lo que pierde el helado que una vez descongelado no vuelve a ser igual? El ingrediente, primero que nada, que cuando pierde la cadena de frío, si bajó los 5 grados, ya empezó a hacer bacterias, o sea, a generar bacterias y uno no sabe cuánto. Entonces, tal vez bajó muchísimo la temperatura, se fue a 10, a 15 y uno nunca supo, y después lo ponen otra vez a menos 20 y se vende igual. Entonces ese helado seguro que te cae mal. Pero dejando de lado la parte, digamos, organoléptica del producto y que realmente no que te caiga mal, el ingrediente más importante del helado es el aire. Sin aire, vos no podrías comerlo. Vos te pones un cubo de hielo en la boca que no tiene aire y no lo podés comer, o sea, te quema, claro. Y el hielo tiene 0 grados, ¿no? Yeah. El helado está a menos 20 y no te quema. Gracias a las partículas de aire que están mezcladas y las partículas de grasa que están mezcladas perfectamente en la formulación, que hace que vos tomes helado y que vos lo puedas degustar sin quemarte, o sea, sin que sea una sensación tan fría y que vos lo puedas degustar sin problema. El aire, una vez que aire conseguido en el helado artesanal 100% por un batido normal, ¿no? Tenés un 30% de aire como si fuese que estás batiendo una clara de huevo. Exactamente la misma forma. Ahora, una vez que pierde la cadena de frío, el aire desaparece. Por eso, cuando vos se derrite un helado, baja el volumen y se congela a ese volumen. Y ahí es donde pierde todo, pierde cremosidad, entonces se empieza, como le decimos los heladeros, se cristaliza.
¿qué pasa? Los cristales de agua se hacen grandes, se congelan, y eso es lo que vos sentís como una arena en boca. Ah, ok. Pero en realidad son cristales de hielo, ¿no? Santiago, ahora la fabricación, me imagino que el italiano nos ayudó mucho en decir, bueno, esta cantidad de grasa y esta cantidad de aire. Uno se debe imaginar qué es lo que hace más rico a un helado, que quizás sea la grasa y el aire, y si metes crocante, probablemente te baje el volumen, ¿viste? Como los pan dulces, que a uno le gustaría que tenga 10 kilos de almendra y te dice, ¿cómo lo leudamos? Es incomible. Pregunto, y si estas aseveraciones son temerarias, vos me decís nada que ver, pero... No, está bien. En el momento que vos te pones a crear, o viene el italiano y dice, le pongamos más grasa, más aire, qué sé yo, debe haber alguien diciendo, aflójenla con el mambo porque es carísimo el helado. O sea, también debe haber un estudio del costo de tu creatividad. Mirá, en realidad, a la hora de la creatividad, realmente no... Espérate que justo se salió, no sé qué pasó. Acá está saliendo perfecto. ¿Está bien ahí? Ah, perfecto. Sí. Sí, a mí se me achicó, parece que entró una llamada, no sé qué pasó. Ahí está. A la hora de la creatividad realmente tenemos como parámetros de decir, che, nosotros se nos hace un poco más sencillo porque tenemos 70 sabores en mostrador, entonces decimos, che, si vamos a crear un sabor barato o vamos a crear un sabor caro. Ya de arranque, claro. Lo tenés que definir porque si no es complejo. Hoy en día la tendencia es el pistacho y no puedes hacer un helado de pistacho barato. Obviamente que existen las maneras, pero nosotros no elegimos ese camino. Claro. Entonces, a la hora de la creación vos podés tener una creatividad terrible, pero a la hora de la venta tenés que bajar a lo que realmente se pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Claro. Pero la materia prima marca huellas a la hora de crear. No esto como vos decías de la cantidad de grasa, la cantidad de aire, porque eso es a nivel formulación, ya es algo estandarizado más o menos. Cuando estudias el mundo del helado, ya se sabe cuánto más o menos es un porcentaje de grasa. Grasa hablamos de la crema de leche, ¿no? Grasa hablamos de la grasa del cacao, grasa hablamos de... No es que se le pone grasa al helado, ¿no? Para que no quede... No, está clarísimo y en ese proceso hay me imagino gustos me imagino que hay gustos que son emblema y que no podés moverte la calidad de ahí porque es como... A ese no le economice, ¿viste? ¿Cuáles son gustos que se han vuelto emblemáticos y cómo lo decidiste? ¿Cuál es la métrica que manejas para decir este gusto nació para quedarse? Mirá, cuando lo estás creando y cuando vos lo probaste y lo probaste en el círculo pequeño, ya tenés una idea de decir, che, este sabor puede ser que se inventó para quedarse. Pero realmente lo tiene el cliente. La respuesta la tenés en el cliente. A nivel marketing podés ayudar, a nivel redes hoy en día es mucho más práctico porque vos sacás un sabor, lo publicás y tenés una fila de gente al otro día probando, o sea, en ese mismo momento probando el helado. Antes, para que un sabor nuevo, saber cuál era la respuesta era cliente por cliente, entregarle una cucharita cuando llegaba a la heladería y explicarle cómo estaba hecho el sabor, o sea, era mucho más complicado antes. Hoy en día lo pones y sale. Ahora, sí o sí el cliente es el que decide cuál es el sabor que se quede, cuál es el que se va. A mí me han hecho sacar sabores que vos decís, este sabor viene para quedarse y no se vende. Y porque era una idea mía. Contame una que salió mal. Expectativas versus realidad. Un gusto que vos te jugabas. A ver, expectativas, por ejemplo, dulce de leche, hicimos un dulce de leche reversionado en este año. Nosotros este año hicimos una campaña de reversionar sabores clásicos que ya existen. Y uno de los reversionados fue el dulce de leche de Tentación, que tenía frutilla y tenía chocolate blanco. Y dijimos, bueno, hagamos un dulce de leche con crocante y Nutella.
Yo te lo digo así y claro, vos decís, no, ¿cómo puede fallar? No falla, y lo probás y está bueno. No gustó. La gente no... Y te sigue en primera línea sabores clásicos como una tramontana, por ejemplo, que es una americana con dulce de leche y picadita bañada en chocolate. O sea que, a ver, el cliente es el que marca. Y algo que te haya sorprendido, que viene y te dijeron, Santiago, tengo el gusto, está el gusto, y vos dijiste, no creo que arranque, y bueno, te tapó la boca. Hubo uno que ahora no la tengo, esa paleta. Hubo un amigo mío que me dijo, hacer un helado de palta, banana y dulce de leche. Hicimos una paleta, un stick. Yo le digo la verdad, yo sí lo hice porque era muy amigo mío y laburaba con nosotros. Le digo, pero vos la verdad que estás pifiándole, palta con dulce de leche y banana no. Sí, está bien, la palta y la banana va, la banana y el dulce de leche va, pero todo junto, bueno, se creó la paleta y fue un éxito total. Mirá vos. Nada más que ahora después empezaron a salir otras cosas y no la replicamos, pero seguramente que este año 2026 la vamos a volver a sacar. Bueno, el negocio creció, ya se volvió como una industria donde tienen máquinas, tiene una fábrica. ¿Cuántas sucursales tienen? Hoy en día son 12 sucursales, todas en la provincia de San Juan. Y gente que trabaja directo para nosotros son como colaboradores, son 150 colaboradores. O sea que de la familia Nieto, del hombre bancario que la luchó en el barrio ahora pasa a tener más gente a cargo que todas las sucursales que había en toda la red bancaria que había en San Juan, digamos. Así. Terrible. Realmente son 150 familias, ni hablar la gente que trabaja para nosotros, que son contratados, que son mínimo 20, 30 personas más. O sea, estamos hablando de casi 180 familias que tienen una cuota acá en Porto. Mi papá, en invierno baja mucho y en verano crece un montón. En invierno baja, no tanto por una cuestión de que se sigue la cafetería, qué sé yo, pero la parte de heladería baja un 30% el consumo seguro, un 30, un 40%, pero bajo la pata. Una heladería que fabricaba 2.000 kilos al mes, hoy estamos fabricando casi 35.000 kilos, al año algo de 400.000 kilos al año. Realmente una empresa que nos representa mucho como familia, nos representa mucho de lo que nos apasiona y lo que nos gusta como hacer, ¿no? Que todos los días nos gusta hacer esto, que justamente eso es lo que tratamos de contagiar. ¿Y por qué no te quedas sin gusto? ¿Por qué haces 70? Mira, yo me pongo en odioso. ¿Por qué 70 gustos? Es lo mismo que tenés que cortar la fabricación de zamballón porque te piden frutilla y ese mix entre la variedad, la cantidad, las horas de producción, ¿eso es flexible en la industria, en las máquinas? ¿Te la hacen fácil o es un gusto que tiene que ver con la diferenciación que le das al negocio? Para nosotros realmente no, o sea, yo que conozco otras fábricas, porque también asesoro a otras fábricas, a otras heladerías y qué sé yo. Mira. Es mucho más sencillo el trabajo de menos sabores, claramente. Claro. Pero nosotros ya lo tenemos internalizado toda la vida, venimos de eso, o sea, no podemos ver el concepto de Porto con menos de 60, 70 sabores. Y es un diferencial a la hora de lo que es el marketing en sí, a la hora de que la gente te elija, es un diferencial. Vos imaginate que una heladería que tenga 14 sabores o 16 sabores o 24 sabores y que para colmo toda la semana te los estén cambiando, perdón, pero al tipo que le gusta el dulce de leche con nuez y el chocolate con fruto rojo, quiere eso toda la vida. Entonces a la larga termina conviniendo que yo tenga 9 tipos de chocolate, 9 tipos de dulce de leche, el zamballón, la crema rusa que viene de los años 50, la portuguesa que viene de los años 70. ¿Se vende muy poco? Sí, pero bueno,
yo creo que marca un diferencial. Y a nivel producción es quilombo, pero la verdad que lo conocemos. Y cuando es un quilombo conocido... Sí, sí, y además vivido, ¿no? Porque al decir quilombo en la familia Nieto por tener 70 gustos, ¿querés que hablemos de quilombo? Digamos, podemos repasar un poquito más de cosas. Claro, ¿viste? Imagina un domingo con Sonda haciendo reparto de helado y viene un cadete tuyo y te dice, no sé si da para salir a repartir hoy. Claro. Tenés una reunión y vamos a respetar los tiempos de esto, pero abriste podemos estirar la reunión, la tengo acá mismo, así que de última que me esperen un ratito, no pasa nada. Abriste en Córdoba, empezás a pensar una expansión, me imagino que la logística de repartir helado para 500 casas de un barrio a 12 sucursales en San Juan, no sé si todos en la ciudad de San Juan o también tener en el interior, y ahora Córdoba, que no es que tenemos ruta, es todo fácil llegar, tenés que... ¿Cómo pensaste eso logísticamente? ¿Tuviste que hacer un desarrollo para garantizar que el helado llegue? Tenés... los hermanos Nietos tienen un amigo acá que le presta el grupo electrógeno. ¿Cómo lo pensaste de la expansión? No, fue todo un camino. Paso a paso, con paso firme, como siempre dice mi viejo. Pasos que evitar el error lo más posible. Nosotros a partir del año 2012 con mi hermano tomamos las riendas de la empresa. En ese momento teníamos solamente 2 locales, yo tenía un local propio, mi hermana manejaba el delivery, mi hermano manejaba los eventos y mi papá la fábrica. Y en el año 2012 decidimos llevar todo nuevamente a la casa y volver a repartir y nace lo que es el Porto de hoy en el año 2012. En ese momento con mi hermana decidió por temas personales no seguir con la empresa en ese momento. Y agarramos con mi hermano y dijimos, bueno, vamos a hacer de esto una empresa, algo un poco más organizado. Imagínate que veníamos de una empresa familiar, unipersonal, se facturaba como se podía, se comía como se podía y se compraba como... El más chiquito, el que no alcanzó a arrancar en el reparto porque era muy chico, ese es el... Ese es el que hoy es gerente general de la empresa y es el que logra hacerle entender a mi papá que nosotros teníamos que tener un cajero, un encargado, no, porque hasta ese momento yo, el varón mayor, era cajero, era repartidor, era cobrador, servía los helados, era todo, dormía en el local, dormía 3 horas diarias. Fue un camino complicado el del ser comerciante. Yo fui comerciante con 22 años, manejaba 16 empleados. Tenía mi local propio, mis responsabilidades con 22 años, en donde aprendí a estar todo el día en el negocio. Y después de muchos años, porque toda empresa familiar tiene sus cositas, yo decidí hasta irme de la empresa, porque yo le dije, papi, yo ya no doy más. Claro. Y Fernando fue el que en ese año dijo, mirá, hagamos esto y hagamos aquello, y mi papá en ese momento ya, con esto de que yo ya me iba, y dijo, bueno, dale, hagamos esto. Y la verdad fue una preciosa transición, mi papá entendió a la perfección qué era lo que tenía que hacer, y en el año 2012 arrancamos. En el año 2015 se integra un amigo de mi hermano como socio, hoy amigo y socio mío, que es Nicolás Bacha, y con él empezamos en realidad éramos 4, después en el camino quedó uno de los socios, pero con él empezamos toda la parte de la comercialización de, queremos llegar a hacer franquicias, año 2015, solo a 10 años de lo que hoy estamos recién, por eso te digo, expandiéndonos. En el año 2015 empezamos a hacer locales y empezamos a entrenarnos para ver qué es lo que significa tener más de 2 o 3 locales, qué significa una logística distinta, qué significa sumar kilos en producción, y de a poquito fuimos creciendo.
En el año 2017, 2018 logramos comprar un terreno, dijimos, che, vamos a hacer una fábrica que se banque todas las franquicias el día de mañana. Y en el año 2023, después de 5 años de haber tomado el crédito para hacer la fábrica, luego de 14 créditos, logramos inaugurar nuestra fábrica. Mirá. Y nada, sentimos que fue todo un camino de aprendizaje. Nos supimos dividir también las tareas. Yo me dediqué 100% a la producción, mi hermano se dedicó 100% a la parte comercial y legal, mi otro socio Nicolás es el que estaba detrás de los locales, de la perfección en los materiales que se usaban. Nos supimos asociar desde ahí, desde donde nos sentíamos cómodos, y creo que eso fue lo que también fue el disparador para que hoy Porto se sienta seguro para franquiciar. Porque antes, imagínate que nosotros hemos sido una buena heladería desde que nacimos y íbamos acaparando y un buen mercado en San Juan. La gente nos pedía a gritos más locales y nosotros siempre decíamos que no. No, nos perdimos venta. Te puedo asegurar que podríamos haber vendido 10, 20 franquicias en la época hace 5 o 6 años atrás, tranquilamente. Pero quisimos aguantar y quisimos lograr hacer esto con seriedad y con un compromiso también de que hoy tenemos un camión propio que lleva el helado hasta Villa Allende, hoy sabemos un camionero capacitado por nosotros, cuidar el producto desde que se produce hasta que llega a la venta, podemos capacitar a las personas, o sea... Claro. Bueno, tengo así como un ping-pong de preguntas para hacerte. El primero es, ¿por qué Porto? Porto nace de Puerto del Helado, en realidad. Mi papá cuando nace con el nombre es Porto Gelato y es Puerto del Helado. Mal escrito porque no va con H y no va con doble T, pero él en el nombre le gustaba cómo quedaba y era por una cuestión de que quería tener todo lo referido a un helado. Por eso la palabra Puerto. Después con el tiempo el gelato casi que fue desapareciendo porque era Porto Gelato para los niños, era difícil de pronunciar y casi que la generación del niño que no sabía pronunciar el nombre fue el que nos dijo Porto. A 20 años de haber existido como Porto Gelato, el cliente lo decide y dice Porto. Y aparte que comercialmente y marketineramente un nombre más corto, más fácil, más todo. Sí. Según tus viejos, ¿viven? Sí, socios fundadores y siguen firmes. O sea que han alcanzado a ver y a probar todo lo que viene pasando, van a ver las entrevistas, el mismo flaco que lo echaron como un perro y se imaginaba, hoy está viendo una empresa familiar de segunda generación, digamos. Mirá, mi papá cuando se puso como objetivo hacer el mejor helado del mundo, en el año 2013 nos presentamos en el primer campeonato, salimos tercero. En el 2015 nos presentamos en una segunda vez en un campeonato argentino, volvimos a salir tercero con mi viejo. En el año 2015 le dije a mi viejo, mirá, yo hasta que no lleguemos a la Copa del Mundo no paramos. Y verlo a mi viejo en todo su desarrollo. En el año 2017 logramos sacar un puesto a nivel latinoamericano como mejor de 26 que nos presentamos. Viajamos a Italia con mi papá, salimos número 8 del mundo en el año 2017. 2019 tuve los huevos como para decirle a mi papá, te tenés que bajar y tiene que venir Fer para que podamos ser campeones argentinos. Él pudo decir sí, fuimos con Fernando y en el año 2019 logramos ser campeones argentinos del helado artesanal. Año 2022 yo participo dentro de la selección argentina por ser campeón y logramos ser campeones latinoamericanos. En el año 2024 salimos cuartos en el mundo con la selección argentina en Rimini en Italia. Y en el año 2025 terminé siendo capitán de una selección de pastelería, heladería y chocolatería que fue a participar ahora en Roma el 9 de noviembre. Nos pudimos subir al podio, terceros a nivel mundial, y sacamos la mejor monoporción helada del mundo.
Entonces ver todo ese proceso de cuando mi papá soñaba con hacer el mejor helado del mundo y que hoy, él con 73 años, después de todo este desarrollo, él haya podido vivenciar ese momento cuando entregaron el premio, es único, porque para colmo Sí. se tomó un avión, viajó, se metió en Roma, me acompañó. Es un tipo que, si hay algo que he aprendido de él, es la perseverancia, la tolerancia sobre todo, el ser buena persona, y eso te marca para toda la vida. La herencia más grande que me ha dejado mi viejo es esta pasión por trabajar, pero desde el don de gente, del ser buena gente todos los días y cada día amanecer y tratar de ser mejor persona. Podemos tener los peores errores o los errores que quieras, pero si tu objetivo es ser mejor persona, claramente podés, los errores son menos. No solo que es interesante la historia de tu viejo, sino que permitime usar tu historia, porque muchos de los emprendedores empiezan como empezaste vos, a los 15 repartiendo helado y siendo la figura de la fiesta, y a los 29 quemados. Y hay mucha gente que queda atrapado en su emprendimiento de algo que lo apasionaba y ahora tiene empleados, vive atajando problemas y hace mucho que no sonríe en su negocio, y a veces hace falta muchas ganas de querer irse para que aparezca una oportunidad como te apareció a vos, y pensar que con 42 años, a 10 años de aquella crisis, sos capitán de la selección argentina de helado. O sea, si tu viejo te parecía un crack porque hacía helado y creaba un gusto, imagínate ser vos capitán de la selección argentina de helado. Entonces digo, también tu historia, sobre todo para los que son hijos de dueño, es inspiradora para muchos hijos de dueño. Yo voy a decir, no, loco, acá me voy a loco, y que tiene que ver con la generosidad de tu viejo para dejar el espacio y vos para aprovechar y agarrar el fútbol cuando tocaba, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, nosotros hemos tenido la oportunidad la tienen muchos, nosotros hemos tenido suerte de tener esa oportunidad, pero hoy verlo gerenciar a la empresa, a mi hermano y a mi socio, y lo que hemos logrado a nivel empresa, nos llena de orgullo, y que mi viejo lo esté viviendo en este momento, para nosotros es gratitud 100%, o sea, y no hubiese pasado si él no hubiese sabido trascender y poder transferirnos de la manera que lo hizo. He visto y hemos visto, y creo que vos también, caer empresas familiares que eran monstruos, y que caen solamente por no ponerse de acuerdo o por no saber transitar el cambio. Y creo que mi viejo... muchos egos. Sí. Vos imagínate que viene el más chico de decir, bueno, esto hay que hacerlo así, y vos dormías en el negocio. Yo tranquilamente podría haber dicho, ¿qué? ¿De dónde venís vos? Yo tengo mi negocio, tengo esto, O sea, el gran secreto acá es el ego, aprovecharlo para laburar, no para... Y si fueras gerente, no serías capitán de la selección, entonces... Aparte, yo no quiero ese puesto. A mí me gusta viajar, me gusta crear, me gustan otras cositas. Me tenés que dar dos datos. Primero, me imagino que si lo franquicia es porque uno puede ganar plata poniendo una heladería Porto. Entonces, para el que tiene la inquietud y le gustó tu onda, porque es muy importante para ser franquiciado tener un franquiciante piola, que sabe que no te va a volver loco, que cuando te empieza a doler la muñeca por paletear cucurucho, de decir que estoy haciendo mal, tengo frío. ¿A dónde pueden buscarte? Por lo que veo es Porto con Portho. THO, exactamente. Porto, en Instagram es PortoArg, de Argentina. Perfecto. Y si no, Santiago Nieto MH, que soy yo, que es más fácil por ahí de recordar, que son las redes, digamos, nuestras oficiales. Pero por el tema de franquicia, justamente son unos cordobeses los que nos manejan la franquicia, que es Centro de Franchising.
El mail es franquicias@centro Franchising, sí, son conocidos los muchachos de Centro Franchising. Son conocidos, ellos mismos son los que nos manejan está tercerizado la parte de franquicia, así que se comunican directamente con ellos. Si tenés los datos, directamente pones eso. Y otra pregunta tiene que ver con esto que dijiste, salí campeón de mono torta. Lo que pasa es que monoporción, en realidad el campeonato al que fuimos a participar y del cual soy capitán es de las 3 disciplinas: heladería, chocolatería y pastelería. Y dentro del campeonato salimos terceros como campeonato, como equipo, nos subimos al podio detrás de China y Marruecos, Italia quedó cuarto, y dentro de las 3 disciplinas sacamos la mención y premio al mejor helado del mundo. Lo que pasa que la presentación es en una monoporción helada, que es como una copa helada, en donde se llama monoporción. Un chocolate amargo, un helado de nochola, que es de avellana, y helado de mango y calamansi. Son 3 helados en una forma de flor, o sea, hecho molde con mango y calamansi. Calamansi es un cítrico oriental. Ajá. Bueno, los que están escuchando la nota ya deben estar babeando. Yo este jueves vamos a tratar en el penúltimo programa del año, los conductores, ojalá que no escuchen y no se ofendan esto, son tipos que tienen paladar muy desarrollado. Entonces yo tuviera que ir a Villa Allende. Sí. ¿Qué les tendría que traer? ¿De qué gusto? Que voy a decir, bueno, ahí está la magia. Porque si me pongo a preguntarles, son 70 gustos y ellos son 2 o 3, me van a volver loco. Mira, si hay un sabor que ha sorprendido en Villa Allende, se llama torta árabe. Torta árabe, bien. Ha sorprendido en ese local la cantidad de torta árabe que se está vendiendo. Primero que nada. Okay. Segundo, te diría sí o sí elegir uno de los dulces de leche. El dulce de leche imperial es el dulce de leche que más se vende. Sí o sí uno de los chocolates. Me parece que ahí podemos ir de los chocolates amargos, chocolates dulces, pero un chocolate, qué sé yo, una etiqueta negra, que es un chocolate bien amargo, o un original, que es un chocolate 100% al agua, o sea que es sin grasa láctea, sin nada, es un chocolate que es muy, muy, muy genuino el sabor al chocolate. Y después, como otro sabor raro, es el fragolino, que es una crema de limón con coco y con frutilla, que te conté que es uno de los sabores más antiguos nuestros y que se venden muy bien. ¿Y la pastelería también la desarrollan ustedes? Pastelería la desarrollamos nosotros. Es una pastelería bastante sencilla, que va al hueso. Cheesecake, chocotorta, pirinea, o sea, son tiramisú, son en unos vasitos individuales. Realmente es algo que funciona, que está bien. Y después todo lo demás, que es una carta amplia de distintos postres con helado. Waffle, brownies, strudel. Siempre está el helado presente en todos los tipos de productos. Después están los afogatos, que es el helado con café. Después bueno, hay una carta amplia con café probar. También elegido por ustedes. El café también, en realidad ahora estamos trabajando con Nespresso, hemos hecho una alianza estratégica con Nespresso y que la verdad que estamos con la última tecnología en máquinas y en cápsulas y funciona muy bien. Así que y esta te juro que es la última, pero estamos excedidos, ya te llamaron por teléfono y te me llamaron. Yo sé que son curtidos en crisis y qué sé yo, pero voy a aprovechar para digamos que la demanda ha bajado, hay poco poder adquisitivo. Yo sé que esto les ha pasado porque se les ha ocurrido emprender en los peores años. Hay nervios, miran las curvas de venta que bajan y decís, che, esta temporada alta no va a ser igual en términos de venta. Están aminorando los planes estratégicos para hasta que aclare el panorama. ¿Cómo gestores, cómo lo están charlando esto? Mira, como gestores realmente hay una preocupación ya
bastante instalada por una cuestión de que el consumo viene bajando y no se recupera. Venimos de una, yo le llamo como una mentira de la pandemia de que era un consumo terrible, que la gente consumió un montón, y creo que ahora se está estabilizando el tema del consumo. Y para nosotros, en esta época que nosotros necesitamos vender, necesitamos salir con kilos, se nos está haciendo un poquitito bastante pesado, pero le tenemos mucha fe a que justo nos agarra en el momento que vamos a expandirnos en locales. Entonces es como, bueno, es una baja en consumo, pero a la vez vamos a expandir locales y sentimos un poco de tranquilidad desde ese lugar. Y sentimos tranquilidad en que a todos les está pasando. No es que la marca viene en descenso, ni la marca... No, todo lo contrario. La marca hoy está más fuerte que nunca a nivel público. El público, nosotros nos llamaba mucho la atención, pero el día que abrimos en Villa Allende, estábamos limpiando vidrio y pasaba la gente por la puerta. O sea, imagínate que Villa Allende, un pueblo, en Córdoba, nosotros llegando con una marca de San Juan, y pasaba gente por la vereda y nos saludaban, nos decían, Porto, a las 7 venimos, a las 7 venimos. Decimos, ¿qué carajo? Decía, o sea, ¿cómo puede ser que...? Entonces sabemos que la marca está fuerte y la vamos a defender desde todos los pilares que sostenemos desde hace mucho tiempo. Calidad en el servicio, calidad en el producto, calidad en la atención y persiguiendo realmente hacer un lugar de encuentro, un lugar de momentos. A nosotros nos decían, no, en Córdoba es una heladería chica, que pasen, que compren y que sigan. No, vamos a hacer un lugar donde venga la gente a compartir y que esté, y si podemos hacer un lugar el día de mañana más grande, con juegos para niños y con cosas, porque eso somos nosotros. Porto no es una heladería, sino es un lugar de encuentro, un lugar donde se generan momentos inolvidables. Para mí, eso es Porto. O sea, yo he visto crecer niños desde la panza hasta que hoy tienen 22, 25 años y traen a su novia a tomar un helado. Y son clientes desde la panza. Entonces, eso es lo que queremos generar en Córdoba, o en Buenos Aires, o donde vayamos. No queremos vender helado. El vender helado es impresionante, una consecuencia. Santiago Nieto, propietario de la heladería Porto, junto con su hermano y otro socio, segunda generación, y una historia muy linda, muy inspiradora para el que está emprendiendo, para el que dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y como seguramente titularé esta nota, y que se hagan agua los helados, ¿viste? En algún momento dijo, hay que salir a emprender, y emprendieron, y hoy viven una realidad, producto de una crisis que darse cuenta que uno está viviendo este sueño. Así que felicitaciones, no le erramos a la nota porque era por acá, queda un lindo mensaje para fin de año, y me comprometo a hacer el esfuerzo logístico para llevarles estos helados y que lo prueben en vivo, y ese recorte también te va a llegar en las redes. Bueno. ¿Ah? Así ves también a mis compañeros de laburo disfrutar de esto. Santiago, excelente. Un gustazo, que sea con mucho éxito, ¿sí? Y este espacio queda a disposición para lo que necesites. El gusto ha sido mío, muchas gracias por la invitación, y bueno, espero que sirva. Y el que tenga miedo al emprender, que se comunique conmigo en un ratito y podemos charlar por redes, que estoy totalmente abierto a que charlemos sobre el emprender, que hay mucho camino. No, yo siempre me baso en el emprender de mi viejo y lo puedo transmitir 100% porque lo viví, y para mí fue fácil emprender en su momento, pero no es difícil, y es más difícil el sostener que el emprender. Entonces creo que está ahí la clave del emprendedor, el sostener una idea y mejorarla todos los días. Excelente. Santiago Nieto, de la heladería Porto, nosotros seguimos con muchísimo más digestión. Gracias, un abrazo. Gracias.